Bueno, mi gente mutante, hoy nos encontramos acá con un invitado muy especial. Estamos con el ex candidato para la alcaldía de Facatativá y también ha estado muchos años como notario acá en Facatativá, el doctor Álvaro Fajardo, quien nos viene a contar algo muy importante, de verdad, doctor, algo que de pronto en su momento no se tuvo como la suficiente información y se especuló mucho del tema, todo lo relacionado con ese escándalo, doctor Álvaro, del volteo de tierras, donde pues presuntamente usted resultó implicado con otros líderes de Facatativá, por ejemplo Oscar Sánchez León, también con algunas personas que se dedican a la parte inmobiliaria. Entonces cuéntenos acerca de ese tema, que sabemos que digamos la comunidad de Mutantes TV y de la comunidad de Facatativá pues no se conoció mucho la otra parte, sino solamente la que vendieron los medios tradicionales, doctor Álvaro. Gracias, Julián, por la oportunidad. Yo lo que quiero señalar es que en su momento, en plena campaña política, surge una información de lo que se conoce comúnmente como el volteo de tierras, que es la inclusión de terrenos, el cambio de uso de suelos de, por ejemplo, rural a urbano. Me señalan a mí como partícipe de una operación en la que yo nunca tuve nada que ver, no tuve ningún contacto, ninguna cosa parecida, y me arman un escándalo durante la campaña en el que nunca se habló de lo que realmente había pasado. Termina la campaña política y este servidor se presenta ante las autoridades, como es su deber, ante la Fiscalía General de la Nación, y aclara el asunto. Solicitamos la práctica de unas pruebas, se practican, y en menos de 4 o 6 meses la Fiscalía me cierra la investigación reconociendo que es totalmente falso lo que se había dicho, que nunca habían ocurrido los hechos que se nos imputaban, que jamás había ocurrido esas circunstancias. Yo quiero resaltar que la Fiscalía hace una investigación integral, completa. Nos investigan, por ejemplo, por cohecho, por el tal volteo de tierras, por falsedades en documento, por estafa, por cualquier circunstancia que se haya podido llegar a presentar, y la Fiscalía determina que nunca ocurrió ese hecho. Y entonces, conforme el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, me cierran la investigación y ordenan el archivo, decretando y reconociendo la inocencia de este servidor, que nunca había ocurrido el hecho. Yo entiendo que en el país ese tema había generado, no solo en Facatativá, en Cundinamarca y en todo el país, una serie de cuestionamientos, y cada quien pues que esté involucrado en esos asuntos debe responder frente a la justicia para aclarar sus conductas. Eso fue lo que hice yo y mostré que no tengo absolutamente nada que ver, yo no tengo ningún tema con eso. Doctor, ese proceso está en donde primero estuvo, digamos, llevándose a cabo todo este proceso del volteo de tierra relacionado con usted, ¿no? Estuvo en Fiscalía, en la Corte Suprema, o estuvo en el Consejo de Estado. ¿Dónde fue radicado todas estas denuncias? No, contra este servidor el proceso se adelanta en la Fiscalía General de la Nación, en una dependencia especializada de delitos contra la administración pública. En esa dependencia es donde se hacen todas las pruebas, donde me investigan y donde se disponen todas las indagaciones y donde se toma la decisión de archivar el proceso, porque queda claro, dice la misma providencia. Yo la voy a compartir por mi Facebook personal, me comprometo a compartirla por ese medio, para señalar que yo no tenía nada que ver, que no había ocurrido el hecho, que nunca había ocurrido lo que a mí me habían imputado. Luego, yo lo que quiero resaltar no es el tema judicial es algo que yo soy abogado de formación, yo lo entiendo así, se adelanta ante las autoridades competentes. Yo lo que quiero resaltar es que fue un tema político, un tema de escándalo político que me arman a mí en la campaña para dañar mi campaña política. Y que ese escándalo pues prácticamente sí influyó mucho en la decisión del electorado acá en Facatativá. Bueno, doctor, se conocía por los medios de comunicación que usted de alguna forma sí, digamos, sí asesoró, digamos, como abogado, ¿no?, a esta persona que vendió este predio. Cuéntenos cómo fue ese proceso con esa persona. No, yo recibo unas consultas del señor Víctor Julio Rojas, que es el dueño del terreno, con respecto a cómo se manejan unos impuestos al nivel local que se llaman impuestos de valorización, se llaman impuestos de plusvalía, etcétera, y yo le doy una opinión. Adicionalmente, él solicita que busquemos un comprador para su terreno, y nosotros, con una persona que maneja finca raíz en este municipio, conseguimos varias opciones para la compra de un terreno. Son situaciones que no tienen nada que ver con la notaría, con la función de notario. Usted nunca lo hizo en la notaría, sino por fuera de la notaría. Ah, claro, jamás. En la notaría nunca se hizo ningún documento. Inclusive la promesa de compraventa que esos señores se realizan
se realiza la promesa del propietario con un tercero que quiere comprar, la autentican y la evalúan en Bogotá, en una notaría en Bogotá, autentican sus firmas allá en la notaría de Facatativá. Nunca se hizo nada porque no era competencia ni asunto de la notaría. Bueno, doctor, y el representante Oscar Sánchez León, ¿por qué también resultó ahí como salpicado en esto? ¿Qué tenía que ver el representante Oscar Sánchez? Porque cuando se ocurre el plan de ordenamiento territorial de Facatativá, en el que está la revisión de todas las conductas que estamos señalando, año 2011, Oscar Sánchez era el alcalde. Entonces lo que dicen es que yo había pedido una plata a un particular para darle al alcalde, lo que se probó que nunca fue cierto. Pero como él en su momento, cuando se abren las investigaciones, ya es representante a la Cámara, la Constitución y la ley le dan un fuero especial y por tanto a él lo tiene que investigar la Corte Suprema de Justicia. Lo que yo entiendo es que la Corte Suprema de Justicia también lo investigó y también determinó que él no tiene ninguna responsabilidad en esos temas. Bueno, doctor Alvar, y en parte, digamos, usted únicamente lo que hizo con este señor de este predio fue asesorarlo en cómo tenía que él hacer, digamos, todo este procedimiento para que de alguna forma no se presentara precisamente este volteo de tierras y se hiciera una forma, digamos, legal, ¿no? Lo que nosotros hacemos es simplemente indicarle a él cuál es la normativa, cuáles son los parámetros, cómo es que se ocurren los fenómenos de inclusión de tierras para el fenómeno de plusvalía, que es un mayor valor que le cobran a las personas cuando se cambia el uso de suelo, y buscar un comprador. Eso fue lo que se hizo. ¿Y usted era notario en esa época, doctor? Sí, señor, en el año 2010 yo era el notario. ¿Podía hacer eso? ¿Eso no es ilegal? Sí, claro, no, eso no tiene nada que ver con las funciones de la notaría. Yo no lo hice ni siquiera dentro de la notaría. Fue un negocio totalmente ajeno que, como le reitero, se hizo y se formalizó en Bogotá, no aquí en Facatativá. Bueno, doctor, y después, digamos, de todo este proceso, ¿por qué este señor decide tomar estas represalias contra ustedes, en este caso contra el señor de la inmobiliaria, creo que es de apellido Garzón, contra su merced y obviamente contra el representante? ¿Cuál fue, digamos, como ese inconformismo de él o esa molestia? No, él se le genera a él un problema con su comprador y deshacen un negocio. Entonces él dice que pierde un dinero y que tiene que pagar una cláusula penal que tenía pactada con su supuesto comprador o con su comprador, porque ya había firmado una promesa de compraventa por 5.500 millones de pesos. En ese momento él tiene que pagar una cláusula penal y entonces él dice que el negocio se le daña precisamente por el problema que surge con el plan de ordenamiento territorial, que como todo el mundo sabe, el plan de ordenamiento territorial en Facatativá lo adopta el Consejo Municipal en el 2011, lo demandan ante el Consejo de Estado y el proceso duró 11 años, el proceso salió hasta el año pasado. ¿Y ese lote cómo estaba constituido? ¿Estaba como rural o estaba como urbano? El lote es rural y en el plan de ordenamiento estaba señalado, era como de servicios generales, que implica que se pueden colocar algún tipo de establecimientos de comercio, como una bomba de gasolina, un restaurante, etcétera, no para vivienda. Jamás se hizo ni se podía posibilitar o habilitar el lote para vivienda, sino simplemente para algunos servicios de carretera. Bueno, doctor, dos preguntas claves. Actualmente este predio, ¿qué está funcionando ahí o cómo, digamos, después de todo este proceso que ha tenido en los diferentes entes de control, cómo está constituido? Yo entiendo que el lote lo vendió el señor Rojas a otra persona y esa otra persona tiene un proyecto que no ha empezado a desarrollar, pero lo tienen ahí pendiente para desarrollo. Bueno, doctor, algo también que, digamos, en su momento se presentó, yo me acuerdo, fue que el Centro Democrático, el partido que lo avalaba usted en esa época, le quitó a usted el respaldo político. Hablemos un poco acerca de ese tema, doctor. Mire, se presenta un escándalo en plena campaña, eso fue en septiembre del 2019, en plena campaña política, a mes y medio de elecciones, y entonces el partido lo que hace es simplemente deslindar las responsabilidades económicas de los candidatos con las del partido, por eso se quita el respaldo político. Recuerdo que en su momento hasta una revista nacional dice que me quitaron el aval, no fue cierto. Si me hubieran quitado el aval yo no hubiera podido participar, yo participé y saqué 8.000 voticos. ¿Casualidad no fue Revista Semana? Sí, señor, fue Revista Semana quien sale diciendo que me quitan el aval, lo que no es cierto. El partido lo que hace es señalar que nos quita un respaldo político. Quien entiende derecho electoral sabe que esa circunstancia se hace básicamente para deslindar responsabilidades. Si, por ejemplo, a mí me multaran o me hubieran multado, que no ocurrió, por alguna conducta de esa naturaleza, el partido no tendría que haber pagado ni un solo centavo por esa multa. Afortunadamente a mí no me multaron, a mí me investigaron en el Consejo Electoral también y me absolvieron de cualquier responsabilidad. Allá íbamos, doctor. Y hoy en día usted dice que este proceso prácticamente fue archivado, ¿no? Sí, señor. Está archivado. Hay un auto de archivo del año 2020. ¿Cuál fue el resuelve de esa procedencia, doctor?
La Fiscalía lo que hace es que, visto las pruebas que se practicaron, se establece que el hecho de que se haya pedido un dinero nunca ocurrió, que no fue cierto, que haya ocurrido ningún dinero y que no tiene que ver ninguna relación con tierras, sino que son negocios entre particulares. Inclusive la Fiscalía dice, aquí puede haber una pelea entre compradores y vendedores y puede haber, por ejemplo, una estafa, un enriquecimiento, cualquier tema, no algo con la administración pública, y por tanto, como se establece que la conducta nunca ha ocurrido, ordena el cierre del expediente y el archivo, y en eso está. Doctor, ¿usted recibió algún dinero por esa asesoría que le prestó a este ciudadano? Sí, señor, yo como persona que consigue quien compra el terreno y que hace el diseño del manejo de la plusvalía, recibo un dinero. A mí me dan un cheque y yo firmo el recibido, y el cheque, que el recibo entiendo que está en la Corte Suprema, yo nunca lo vi, pero yo lo firmé, en donde dice qué es lo que recibo y por qué recibo. Eso quedó muy claro. ¿Cuánto dinero fue, doctor? 50 millones de pesos. Por esa asesoría. Sí, señor, y por la comisión. Doctor, para aclararle, digamos, a las personas que, digamos, sabemos que usted tiene sus contradictores y habrán personas que lo seguirán a usted, digamos, vinculando con este tipo de irregularidades como es el volteo de tierras. ¿Qué le puede decir usted a esas personas? No, mire, yo lo que entiendo es que la política en este país ha venido haciéndose no con los debates, con las propuestas, con las ideas, sino con los ataques a las personas. En la medida en que no pueden a uno frenarlo por las propuestas, pues entonces le inventan o le hacen temas. En la primera campaña política que yo participé en Facatativá como aspirante a la alcaldía, se presenta el fenómeno de que el día de las elecciones se va la luz en el Coliseo, hay un desplazamiento de mesas en el Colegio de Cartagenita, hay un video donde muestran cómo sacan unos votos en unas bolsas de basura, y después de que se va la luz yo resulto perdiendo porque antes iba ganando y perdí la alcaldía por 100 votos. En la segunda campaña me arman un problema que tiene un fin político, no judicial, es un fin político, y yo quiero resaltarlo es por esto. El día de la campaña sale el tema del volteo de tierras, termina la campaña y nadie volvió a hablar de eso. A mí la Fiscalía me absuelve porque probé que era inocente y que no tenía nada que ver con eso, y nadie dijo absolutamente nada, ni siquiera los medios de comunicación, nadie dijo nada, lo que a mí me indica que eso es una filosofía puramente política, eso es un tema puramente político, el interés era solamente por perjudicar mi campaña política. Listo, doctor. Hablando de ese tema de los medios, doctor, bueno, ¿usted por qué no replicó en los medios de comunicación nacional el tema? Esa es una. Y la otra pregunta, ¿usted cree que personas dentro de las campañas le pagaron a esos medios, por decir como Semana, como Caracol, presuntamente, no hablemos de un presunto, para no meternos acá, digamos, en algún cuestionamiento judicial, pero ¿usted cree eso, que pasó eso para ese escándalo, doctor Fajardo? Mire, yo no conozco esas circunstancias. A mí me llega una comunicación de una periodista el día anterior a que publiquen los eventos. No fue con tiempo, a mí nunca me entrevistaron, a mí nunca me dieron un cuestionario, no me hicieron ningún requerimiento. Simplemente me dijeron que iban a sacar un programa al día siguiente. Yo, por consejo de mi abogado, no participo en el programa, además tampoco me invitaron al programa. Y después salen en los medios una serie de cosas. Yo he oído el cuento de que le dieron unos dineros a un periodista. Yo no estoy cuestionando el trabajo periodístico. A mí me parece que el trabajo periodístico es el trabajo periodístico. Yo estoy cuestionando el manejo político del tema. En la campaña me arman a mí los contradictores políticos míos. Ustedes los vieron en los medios de comunicación hablando de mí sin ningún tipo de pruebas. Eso se volvió costumbre. En esta campaña está repitiéndose eso. Los pasquines, las calumnias, las mentiras, sin ningún tipo de prueba. Pero yo no puedo decir que a alguien le hayan dado algún dinero. Yo no conozco eso. Digamos, doctor, que en su momento se violó lo que se conoce como la presunción de inocencia y ya lo estaban a usted condenando de ese acto sin que hubieran conocido, digamos, el resultado del proceso. Desde el punto de vista judicial, sí, señor. Una persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Yo probé que era inocente, que no tenía nada que ver con eso. Yo lo que creo es que la gente hizo un manejo político, y cuando digo la gente me refiero a los candidatos a la alcaldía. ¿Y hay nombres, hay candidatos, los podemos decir, doctor? Sí, no, es que eso no tiene ningún secreto. Ahí están los videos. Ustedes ven en los debates de televisión, el doctor Diego Garzón se dedicó a hablar de mí sin ninguna prueba, y cuando la Fiscalía me cierra, pues no dijo nada. ¿Ve? El tema era puramente político, el tema era dañarme la campaña política, el tema era ganarme las elecciones, no con programas, no con propuestas, sino enlodando el nombre de la campaña. Y aparte de Evo Garzón, ¿algún otro candidato, doctor Fajardo? No en presencia mía, no señor, no. A mí me contaron que muchos candidatos hablaban a espaldas, pero yo realmente eso no lo sé. Para que yo estoy refiriéndome directamente a un debate de televisión, tal vez fue, y uno en su medio, en los que él se refiere directamente a mí diciendo eso, que me iban a meter a la cárcel, etcétera. Pero pues yo lo entiendo como una incapacidad política para quedar bien los demás.
¿Y eso hay alguna repercusión legal contra Evo Garzón o simplemente se quedó en el show mediático de ese momento? Yo no, yo estoy haciendo es política, yo no estoy en los estrados, yo no creo que a uno le deba ganar a alguien las campañas en los estrados judiciales. Yo creo que uno se la gana en la calle haciendo propuestas, haciendo planteamientos, generando, digamos, unas soluciones políticas en las posibilidades de un municipio. Eso es lo que yo hago y eso es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, doctor, interesante. Bueno, doc, es que hay muchas preguntas de estos temas y digamos a raíz de todo este escándalo, la gente tiene como ciertas hipótesis, yo diría, o especulaciones. Se rumoraba en su momento que en la campaña del 2019, doctor Álvaro, su merced era el candidato de Óscar Sánchez, del representante. ¿Usted se considera que es el candidato de Óscar Sánchez? No, señor, nunca. Nosotros con el doctor Óscar Sánchez abrimos cobijas desde el año 2011 cuando él era alcalde, porque nunca estuvimos de acuerdo con el manejo que él le daba a los temas, e hicimos grupos separados. Yo aspiré no con Óscar Sánchez, sino en contra de Óscar Sánchez. El candidato del doctor Óscar era el doctor Pablo Malo. Y él fue el que me ganó la alcaldía por 100 votos. Yo fue contra él. Entonces, digamos, doctor, porque habían videos que lo relacionaban a usted que estaba en la sede de él, haciendo como algunos discursos, y la gente obviamente en redes sociales replicó eso. ¿Qué podemos decir respecto a eso, doctor Álvaro? No, yo nunca estuve en la sede de Óscar Sánchez. Desde que él dejó de ser alcalde, jamás lo he acompañado en ninguna actividad política, no he votado con él, yo voté con otros candidatos. Todo el mundo sabe aquí que yo defendía a los del Partido Centro Democrático en su momento. Trabajábamos, eran unos partidos totalmente ajenos. Yo tengo una amistad con él porque nosotros somos amigos desde muchachos con él, pero que tengamos una relación política nunca la tenemos. Bueno, doctor, ya que usted toca otra vez el tema, porque es importante hablar, y acá cerramos la entrevista, ¿qué pasó con el Centro Democrático? Pues ya su merced habló algo de eso, pero digamos, ¿cómo quedaron las relaciones con ese partido? ¿O usted, digamos, ahorita está en otro tipo de procesos? Yo tuve y tengo las mejores relaciones personales con los miembros del Partido Centro Democrático, pero políticamente hablando me separé porque no estuve de acuerdo con los manejos que le dieron digamos, a la participación electoral. Ganamos las elecciones en la medida en que en Cundinamarca se obtienen 2 representantes a la Cámara, fue el partido que estuvo mayor votado, y resulta que los señores representantes nunca hicieron presencia en Facatativá. Ganamos en la asamblea de Cundinamarca porque tuvimos 2 diputados, el doctor Edgar y el doctor Wilson Flores, y ellos nunca vinieron. Entonces lo que uno dice es, no puede ser posible que la gente en Facatativá respalde con su voto a un representante o a un diputado y ellos no se comprometan con un programa, con un proyecto, con una obra. Dice uno comúnmente, no trajeron un ladrillo, no trajeron un bulto de cemento a Facatativá, no respaldaron ningún programa. Aquí se necesitan programas deportivos, culturales, programas contra la drogadicción, contra la inseguridad. No recibimos ningún respaldo y entonces uno cree que eso no es lo correcto. Ese es el motivo en lo personal. Bien, en el Partido Centro Democrático yo mantengo buenas relaciones, no trabajo con ellos políticamente, pero mantengo buenas relaciones. Yo estimo y aprecio, por ejemplo, a la doctora Jenny Rosso, que me parece que es la única persona en el centro que realmente es interlocutora de Cundinamarca. Ella sí lo escucha a uno, ella sí lo atiende, ella realmente con ella se puede hablar. Pero con el partido como tal, la estructura del partido no permite eso. Y adicionalmente nosotros estamos en la convicción de que el tema de los extremos ya pasó en este país, tanto el extremo de la izquierda como el extremo de la derecha, estar en permanente guerra no. Nosotros creemos que debe haber propuestas sobre la realidad y sobre las posibilidades materiales de los municipios, y en eso es que vamos a estar en la campaña. Bueno, doctor Álvaro, detrás de cámaras nos decía usted que era bueno que, digamos, la ciudadanía conociera cómo está este proceso que ya está archivado del caso de volteo de tierras, que fue muy sonado aquí en Facatativá durante la campaña 2019, como dice el doctor Álvaro. Pero también quisiera pues preguntarle algo que pues se ha venido rumorando de su posible, nuevamente va a participar en la contienda electoral, va a ser candidato a la alcaldía de Facatativá. Sí, señor, yo tuve una reunión con un equipo de trabajo, unas personas que lo acompañan, a uno le alcahuetean, dice uno, esas personas que forman la base del equipo político de este servidor, y con ellos tomamos la decisión de hacerlo. Yo me voy a presentar por una coalición política y cívica como candidato de coalición de partidos diferentes a los tradicionales a la alcaldía de Facatativá, y desde ya comprometo que me voy a presentar a hablar de propuestas, de programas. Yo no voy a ir a hablar mal de nadie, voy a ir a hablar simplemente de lo que creo que la comunidad necesita y de lo que creo que se puede hacer. Combino necesidades con posibilidades para hacer una propuesta que creo que es lo que necesita, y espero que la ciudadanía se concentre en la campaña política en eso, en evaluar las propuestas, en evaluar los programas, en evaluar los proyectos que se están diciendo para ver cuál es el que le conviene a este municipio. Y la hoja de vida pública, que es muy importante, ¿no? Creo que
cada quien tiene que presentar su propia hoja de vida. Yo no creo que un candidato deba presentar ni cuestionar ni decir nada de la de los demás, sino simplemente cuestionar la propia. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la trayectoria? Uno se presenta, es el caso de este servidor, yo no digo por los demás, porque uno cree que tiene la capacidad, la experiencia, el conocimiento, las relaciones políticas para traer dineros, para adelantar propuestas aquí. Eso es lo que yo pretendo hacer. Cada quien de los candidatos que se presenten tendrá que poner la cara a la comunidad y hablar de lo que le corresponda. Doctor, ¿cuántas veces ya? Pues son 3 veces las que se ha lanzado con esta, ¿cierto, doctor? Dos veces. ¿Y esta va a ser la definitiva? Sí, esta es la definitiva, esta es la última. Como dicen por ahí, si esta no fue, doctor, ya su merced sale del ruedo político, digamos. Sí, señor, salga el resultado que salga. En esto hay unas cuestiones personales, emotivas, como lo que pasó en la campaña pasada, que uno queda con esa espina, por decir. Pero también hay una cuestión política, también hay una cuestión que uno hace 4 años decía: el problema de este municipio es la inseguridad, el desempleo, la infraestructura, el abandono de los programas sociales, el medio ambiente que no se cuida, y usted sale hoy, hace 4 años eran esos y hoy siguen siendo los mismos. Y están antes aumentando. Claro, todavía dimensionados, porque de pronto en los últimos 12 años las políticas públicas que se han implementado no han impactado las necesidades ni han mejorado, digamos, la problemática, de tal manera que sigue siendo la misma, más grave. Bueno, esto es una pregunta acorchadora y verdad estamos en este espacio y con esto termino, porque ya hablamos que a usted, digamos, todo esto se utilizó como un ataque político hacia su campaña, y que pues realmente sí influenció mucho pues para que la gente tomara la decisión de votar por usted hace ya 3 años más o menos. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, porque usted es de Facatativá, toda la vida ha trabajado acá, sus hijos han estado siempre acá, su familia. Doctor, ¿cómo le pareció a usted la gestión del alcalde Guillermo Aldana? Mire, la comunidad es la que tiene que calificarlo y evaluarlo. Uno sale a la calle y la gente anda inconforme con las circunstancias. Yo creo que nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Lo que yo quisiera que la comunidad evaluara no es al señor alcalde, sino las políticas públicas que se implementaron. Cualquier ejemplo, en el campo que usted ponga, el tema de la movilidad, cuál es el plan de movilidad y cuál es la situación, aquí parece que no implementó mucho eso. El tema de la seguridad, por ejemplo, que es el tema central en este municipio, el tema del desempleo, aquí si no fuera por la flora no teníamos dónde trabajar, aquí no hay industria, no hay empresa, no hay, digamos, quien genere esos empleos. De pronto las políticas que se han implementado no han producido los resultados que se querían. Lo que yo creo que la comunidad debe evaluar es eso, las políticas, no a las personas. El doctor Guillermo a mí me parece excelente persona, me ha parecido pues siempre un hombre muy educado, muy profesional. De pronto las políticas que implementó no fueron las mejores, no solucionaron los problemas. O sea, seguimos, digamos, en lo mismo que usted decía, doctor, con inseguridad, la infraestructura del municipio tampoco avanzó, no vemos grandes obras, el desarrollo con otros municipios como Mosquera, Funza y Madrid pues es notable. ¿Qué piensa de eso? Mire que allá hubo unas políticas claras para efectos del empleo. La estadística de la Cámara de Comercio de Facatativá lo muestra. Nosotros en Facatativá tenemos 6 grandes empresas, entendidas aquellas que emplean a más de 100 personas. Entre Funza, Mosquera y Madrid puede haber más de 2.800. Esa es la razón de que allá sí haya empleo y aquí no. ¿Qué se necesita? Un diseño en el plan de ordenamiento. Entiendo que el señor alcalde lo está haciendo y ruego que se incluya en este momento dentro del plan de ordenamiento una zona industrial definida para que los industriales vengan. Eso implica un cambio de uso de suelos y entonces va a generarse nuevamente la discusión de lo que se llama volteo de tierras. Lo que yo estoy proponiendo desde hace 8 años y necesito, creo que se necesita en este municipio, voy a volver a proponer, es que se establezcan zonas industriales definidas para que los industriales vengan, coloquen sus empresas, y esa es la única manera en que va a llegar empleo a Facatativá. No hay más. Bueno, doctor Fajardo, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista muy importante. Sabemos que es una entrevista picante, porque acá se han tocado temas muy importantes y pues obviamente había que aclararlos. Pues acá usted los está aclarando, porque muy probablemente cuando comiencen las candidaturas a usted lo van a atacar por ese lado. Bueno, doctor, para terminar, de verdad, un mensaje para la comunidad facatativeña que se acerca ya a esta contienda electoral, prácticamente ya a finales de este mes ya estamos, digamos, entrando en una campaña fuerte. Usted ya la señaló, mire, en las campañas la gente viene a hablar mal de los candidatos. En la que viene también van a hablar de mí, yo estoy seguro, yo creo que ya estoy acostumbrado lamentablemente a que hablen de uno, y voy a salir a explicar públicamente, y en donde me soliciten una aclaración, una precisión, lo voy a hacer. Lo que yo invito a la comunidad es a que el voto que se va a ejercer el próximo 29 de octubre implica el rutero de este municipio durante 4 años.
Evalúen cómo les fue en la votación que hicieron hace 4 años, votaron en lo correcto, se equivocaron, acertaron, etcétera, y por qué pasó lo que pasó. En mi opinión, lo que pasó la vez pasada es porque la gente se dedicó a hablar mal de mí y no a evaluar las propuestas, los programas. Lo que tiene que hacer, creo yo, la comunidad en la próxima gesta electoral es evaluar las comunidades, evaluar las propuestas, evaluar las necesidades, evaluar las proyecciones, los programas, a ver si realmente eso es lo que se necesita. Y si eso es lo que se necesita, que lo apoyen. Eso es lo que se denomina un voto inteligente, un voto útil, un voto que se haga a conciencia de que lo que se está respaldando es lo que se necesita. No por un puesto, no por un contrato, no por un tamal, no por una plata, no por nada que le den a uno en particular. El que vota por un interés particular está vendiendo la conciencia del municipio. Usted debe votar es por los programas del municipio, no por los proyectos particulares suyos. Bueno, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Le agradecemos acá al doctor Álvaro Fajardo por esta entrevista exclusiva con Mutantes TV. Y bueno, vamos a estar ya con otros también precandidatos a la alcaldía de Facatativá. Oye, Doc, y el aval no lo dijimos nada, ¿el aval qué? Yo voy en una coalición de partidos nuevos que es una coalición cívica y coalición política. No voy con un solo partido y no voy con el Centro Democrático. Importante, bueno, aclarado acá el tema porque se me ha pasado esa pregunta. Bueno, mi gente mutante, como les decía, espero pues a la gente que le guste este video lo compartan. No olviden visitar nuestra página www.mutantes.tv para que usted esté enterado de las noticias de Facatativá, las noticias de Sabana Occidente, las noticias del departamento de Cundinamarca y por supuesto las noticias de orden nacional. Un abrazo para todos.